Vamos a tener muy pocas caritas. Han escrito por WhatsApp, Alicia, como 4 personas o 3 que van a estar solamente de oyente, porque están con algún compromiso Vi familiar. ¿Ah? sí, vi ¿Los vio? los Ya, mensajes, sí, los leí. ya. Sí, eso también pasa que complica un poco. Bueno, nosotros la verdad que vinimos haciéndolo re bien en cuanto a los temas, que no perdimos ninguna clase, salvo, bueno, los feriados que ya se tenían en cuenta. Así que terminamos bien con los temas que teníamos previstos. Pero sí se nota en general cansancio en la gente, en todos, en los voluntarios también, en los alumnos. Y yo con el curso de acá no terminé la segunda parte. Y bueno, eso también lo queríamos hablar con el doctor, porque casi siempre terminamos en diciembre. Pero bueno, si no se terminó, habrá que verlo, de planificarlo para febrero, marzo. Y bueno, yo ya el jueves que viene, hola. Hola, buenos días. Buenos Hola, buen días. día. Hola, Dolores. Hola, Tenemos ahí a la hola, Jessica buenos días también. para todos. Bienvenida, Jessica. Un gusto de verlas. Igualmente. Hola, María Hola María Soledad. Soledad. Oscarito. Hola, buenos días. Tal, Hola, Hola. ¿cómo están? hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Jaime también Pinto. se encuentra. Buenos días. Jaime, una manito. Se está poniendo original. Jaime está entrando en la tecnología ahora. Oh, está celebrando ahora. Chicos, yo creo que ya estamos todos. Andreita, hola. Buenos días. Estamos un poco como justo en la hora, por no decir pasado. Buenos días, buenos días. Buenos días, Ya. Rosa, Tal, buen Andrea. día. Falta nuestro sacerdote. Sí. No lo veo, el padre Ricardo. Pero, ¿qué les parece, chicos, si comencemos? ¿Mm? Sí. Sí, Martita. Hola, Arranquemos. María. Muy bien, excelente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Bien, bien. Qué bueno qué bueno verlos. Veo que están con cuaderno, con lápiz, ¿ya? Atentos. Ese estado de ansiedad quizá, ¿a qué horas parte esta reunión? ¿Cierto? Fue un poquito a propósito para que haya más ganas. Emoción. Para crear expectativa, ¿no? Crear expectativa. La novia espera, pero, o el novio, perdón. El novio. El novio. Sí. Bueno, estamos entrando. Igualmente, Jorgito, les damos las disculpas, pero teníamos que hacer un mini encuentro nosotros, así que les damos las disculpas, chicos, por la espera, pero nosotros también estábamos ansiosos de verlo, así que un abrazo gigante y comenzamos con esta clase de hoy. Bien, se les agradece a todos por estar presentes. Siempre es un esfuerzo estar los días sábados en la mañana en estas clases, así es que arrancamos y que sea una linda clase para todos y que tengamos una experiencia muy importante en términos de anclar estos conocimientos desde la mente, el espíritu y el corazón, ¿no? Bueno, hoy día vamos a ser 3 personas las que vamos a dar esta clase, la María Paz, la Verónica y por acá quien habla. Una clase integrada, lo más aterrizada posible. Los conceptos son interesantes, muy interesantes. Vamos a ir avanzando y en la medida que ustedes vayan teniendo dudas en la clase, hagan las preguntas, por favor, para que no se desacoplen del lineamiento de los conocimientos que vamos a entregar de los contenidos de esta clase, ¿ya? Entonces la idea es un poquito que vamos conceptualizando y vamos bajando y aterrizando varios elementos que hemos aprendido
y se refiere hoy día a algunas técnicas relacionadas con precisamente lo que conversábamos y que es importante en esta etapa, ir bajando estos conocimientos a una técnica y a una metodología que nosotros como voluntarios psicoeducadores debemos manejar, ¿cierto? Y que es dentro del aspecto formativo para profesionalizarnos, ¿ya? Si bien es cierto que esto no tiene un reconocimiento formal en términos de lo que es a nivel de la estructura ministerial en Chile, ¿ya? Este tipo de formación, pero sí lo que logramos tener es un diploma, ¿cierto?, de la Red Sanar, donde somos psicoeducadores profesionalizados. Y profesionalizados, como lo sabemos bien en Chile, indica que tenemos conocimiento, que hay conocimiento, estrategias tácticas y tácticas operativas para poder llevar adelante soluciones ante problemáticas, ¿no es cierto?, en los distintos niveles relacionados con la salud mental, a nivel social, a nivel grupal, para otros, digamos. Eso es lo que nosotros, dentro del ámbito del voluntariado, debemos empezar a manejar ciertas técnicas que vienen de las ramas, de las distintas ramas del conocimiento, de las ciencias, por supuesto, y que es una de las bases metodológicas que tiene Red Sanar, sin duda, digamos, ¿ya? Eso en general. Bien. Vamos a compartir la pantalla por acá, un segundito. Veamos. Por acá. ¿Ahí se ve la pantalla? Sí. Sí, Sí. Perfecto. Perfecto. Entonces, tratemos de ir siguiendo la lógica de la presentación y toda duda, por favor, aunque sea la mínima, se les pide que hagan una acotación, una pregunta, un comentario, ¿ya? Para hacerla más dinámica, ¿ya? Entonces, estamos llegando a la etapa del contexto de realizar actividades prácticas, es decir, todo lo que hemos aprendido en el tiempo, que es harto conocimiento, a veces un poquito cabezón, como se dice en Chile, otras veces no tanto, todos esos conocimientos, todos esos aprendizajes de alguna forma, deben ir, bajarse a la práctica y a la realidad, porque esto es vivencia, esto es conocimiento para la vida, conocimiento para mejorar y tener un mejor estado emocional y un mejor estado, digamos, de salutógeno, ¿bien? Entonces, vamos a revisar 3 elementos acá, el cuento como elemento educativo, ¿ya? La psicoeducación en grupos grupales orales, ¿ya? Vamos a ver someramente esa parte, dado la situación en la que estamos, digamos, en términos de esta situación crítica, digamos, por pandemia, y finalmente los conceptos de observación y trabajo de campo, ¿ya? Esa parte final de la observación y trabajo de campo está muy, muy entretenida, porque en el fondo es lo que hay que hacer, y lo que hay que hacer es lo que hay que hacer, digamos, ¿ya? Tal cual. Bien, eso es. Así que la María Paz va a partir. Ok. Los saludo a todos de nuevo, buenos días, y partimos con los cambios tecnológicos. Acá vemos los cambios tecnológicos, que es una forma vertiginosa, o sea, rápida, galopante, ligera, que se produce especialmente en estos últimos meses. A veces más rápida
que la capacidad de asimilación de las personas. Tiene también como incumbencia en algunos conceptos que hemos ido desarrollando. Esta rapidez con la tecnología, con incluso lo que conversaba Jorge sobre los contenidos que hemos tenido en cada clase, ir incorporándolos en forma también más acelerada quizás, pero que es obviamente muy importante. Estos cambios son tecnológicos porque estamos acotando todo esto. Antes se hacía de forma presencial, hoy día estamos ocupando otro tipo de tecnología, plataformas, donde para todo esto es nuevo. Entonces estamos adaptándonos a nuevas modalidades. Estas nuevas formas de transmisión y comunicación, teleconferencia, las redes y articulaciones entre las nuevas tecnologías, todo va determinando algunos cambios en los que respecta, por ejemplo, las variables del espacio y del tiempo. Como decía antes, estos institutos eran presenciales, tenían ciertos horarios. Acá hay que adaptarse a lo que es la tecnología, al Zoom o las distintas plataformas que vamos usando. Entonces, bueno, yo considero que es bueno estar hoy día en este instituto de esta forma, porque no sabemos el tiempo, cuánto va a durar esta pandemia o estos confinamientos. Entonces, ya vamos a tener un nuevo conocimiento, quizás más adelante vamos a poder salir a hacerlos en forma presencial, pero ya adquirimos esta nueva modalidad, es importante. En este público, es de este público conocimiento que debido al momento histórico, lo que conversaba, estamos atravesando la pandemia, ha hecho que todos estos cambios sean más vertiginosos, más rápidos, cambios revolucionarios en los que estamos incluidos, obviamente, en la educación y la salud fundamentalmente. Las nuevas generaciones se ven inmersas en un contexto mediático y tecnológico más competitivo, que demanda de forma inmediata nuevas habilidades y conocimientos del uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación por parte de los voluntarios virtuales, teniendo en cuenta la diferencia cualitativa de lo virtual a lo presencial. Estar frente al otro, mirándolo, viéndolo, que tiene una relevancia emotiva y afectiva. Es verdad, lo que nos hace falta obviamente es estar el uno con el otro, el sentirnos, la percepción que uno tiene cuando llegan a la sala, al aula de clases, pero tenemos que adaptarnos por ahora a estar así. Por eso es importante también parte de la observación, estar ahí atentos, quizás también en estos grupos de WhatsApp donde podemos hablarnos, mandar quizás algún mensaje que también es tan importante. Hemos perdido este acercamiento, pero podemos hacerlo de otra forma hoy día, adaptarnos de a poco. Variaciones en las formas de trabajo. En el mismo tiempo, en el mismo lugar, las variables de tiempo y espacio mantienen criterios tradicionales. En el mismo tiempo y en diferente lugar, equipos que operan en forma simultánea pero en diferente lugar. O sea, de aquí lo que cambia es la variable física espacial. Los distintos nodos, por ejemplo, a veces hay algunos que están, no sé, en Argentina, acá en Chile, en fin, tenemos diferencias de horario, podemos, gracias a esta gran tecnología, incluso nosotros poder estar participando con otros grupos, con otros nodos. Hoy día hay grupos de contención, nodos maravillosos, donde incluso se va a derivar a algunos de los que estamos acá a las pasantías, que es muy importante poder incluirse en estos grupos de nodos. Así que son los espacios, los tiempos, lo físico lo que va variando. En diferente tiempo y en el mismo lugar. Los tiempos se definen a partir de las necesidades y los datos son guardados para todos los integrantes.
en diferente tiempo y en diferente lugar. No hay límite de espacio y tiempo para estos equipos. Mientras se esté operando para alcanzar un resultado, hay equipo. En cualquier tiempo y en cualquier lugar, desde el día cero, la red Sanar ha enfrentado el desafío de continuar, vía virtual, tanto con la formación de voluntarios como el funcionamiento de nodos. Lo que ha hecho la red Sanar en este tiempo ha sido maravilloso. Seguimos adelante a pesar de todas las dificultades. En este caminar hemos ido adquiriendo conocimientos tecnológicos para poder estar con los heridos, con nuestros pares, con nuestros amigos donde tanta necesidad hay hoy día. Este voluntariado ha servido muchísimo a muchas personas en los distintos nodos, y hoy día acá, estando en el instituto, aprendiendo estas herramientas para poder también ir en ayuda. Entonces, este desafío es maravilloso, hemos aprendido todos. De alguna manera, el estar hoy día acá, presentes con ustedes y todos, porque somos todos uno, todos más que las partes, así que, uno es más que las partes, así que somos un equipo, y aprendiendo todos juntos de esto, que es lo maravilloso también de la red. Adecuándonos a las nuevas formas, es que también ha ido cambiando paso a paso, sobre todo aquellas que tengan que ver con algunas actividades prácticas. Si bien es cierto, las actividades prácticas antes se hacían en forma presencial, quizás haciendo algunos tipo juegos o algo más didáctico, pero hoy también estamos en este caminar, adaptándonos a esta nueva modalidad de la tecnología. No estamos presenciales, pero esto mismo que hacemos hoy, poder interactuar con Verónica, Jorge, y lo que se va a hacer más adelante en esta clase también es parte de estas actividades prácticas. Ahí lo vamos a ir viendo con Jorge y Verónica. María Paz, ¿sí? disculpa, puedo hacer, resulta que hay una interferencia, se prende la pantalla, enmarca la pantalla de Alicia. Si pueden poner los micrófonos en silencio, por favor, porque hay un ruido de interferencia que se escucha. Gracias. Por favor, todos. Bueno, ahora me toca a mí. Yo les voy a contar un poquito acerca del cuento como un recurso educativo, psicoeducativo. Todos hemos sido sujetos de que alguien en nuestra infancia nos contara algún cuento, ya sea en nuestra familia, nuestros abuelos, nuestras madres, padres, tíos, después a lo mejor en el jardín, en el colegio. Todos conocemos los típicos y famosos cuentos como Caperucita Roja, La Cenicienta, Pedrito y el Lobo, etc. Y todos los cuentos en realidad tienen la finalidad principal de entretener y a la vez de enseñar algo. Y el cuento en sí es un recurso muy valioso que aún cuando seamos ya grandes, seamos adultos, lo podemos incorporar en nuestros nodos como voluntarios. Y para eso necesitamos tener algunas características claras de en qué consiste el cuento para poder utilizarlos en nuestro nodo, y qué características también nosotros debemos procurar desarrollar habilidades para contar un cuento que sea atingente, ¿no es cierto?, al tema que queramos mostrar dentro de esa clase, de esa reunión en particular. El cuento, pese a la tecnología, no ha cambiado, no ha pasado de moda, sigue vigente, y tenemos cuentos, ¿no es cierto?, que se pueden ver, ¿no es cierto?, a través de videos o también escuchando. Debemos recordar que el ser humano tiene diversas formas de aprender, y las principales que tenemos hoy muy vigente es lo visual. También
sin perder lo auditivo, la tradición oral. Por ello, Jorge, ¿me podrías pasar la próxima lámina, por favor? Por ello, debemos tener acá presente algunas de las funciones de estos recursos educativos especiales, ¿no es cierto? Lo vamos a aplicar después en el cuento. Funcionan como una ayuda, proporciona o facilita la información al alumnado. ¿Vale? Hace más ameno, más asequible, más entretenido, también como más aterrizado. El alumno o los integrantes del nodo se pueden identificar más fácilmente al ver una historia o al escuchar una historia. También ayudan a ejercitar las habilidades ya desarrolladas, despiertan la motivación, eso es muy importante. En el momento de estar participando en un nodo, debemos siempre tratar de mantener la atención de las personas que están participando y la motivación es fundamental. También sirven para evaluar qué conocimientos han adquirido los alumnos en cualquier momento. Claro, porque al mantener la atención de los participantes, podemos, ¿no es cierto?, al hacer el final, el cierre de nuestra reunión, al hacer algunas preguntas, darnos cuenta cuánto ellos han podido lograr asimilar. Aportan un entorno que permite la expresión del alumno. Esto es fundamental en cualquier área educativa, tener siempre presente que nuestro trabajo como voluntario, como psicoeducador, debe estar el foco puesto en nuestro alumno. ¿Qué es lo que él se va a llevar para su casa y va a aplicar en su vida diaria o en su vida cotidiana cuando le toque enfrentar diversas situaciones? Ahora, ve la otra parte, aspectos a tener en cuenta al crear, cuando nos toca a nosotros crear el recurso educativo. Primero que todo, el objetivo. ¿Qué quiero enseñar? Pues hay recursos que pueden ser muy adecuados, determinado contenido, y otros no. Hay que conseguir que este sea pertinente a la temática, como ya lo dijimos, debe ser atractivo para que capte la atención, ¿verdad? Que seduzca a nuestros participantes. Las expresiones que se dan ser claras, sencillas, concisas. Mientras más claro y mientras más tan conciso sea, perdón, es más fácil retenerlo y llevarlo a la casa. Perdón. Además, es fundamental que el recurso permita que los alumnos interactúen entre sí. Por eso nuestros nodos son nodos taller, donde se tiene que trabajar lo que se está comunicando. Jorge, la próxima, por favor. Ya, perdón. Ese es el tema de Jorge. Jorge, ¿me puedes compartir pantalla para mostrar yo les voy a contar ahora un cuento y tengo unas imágenes para ello. ¿Se puede? Verónica, ¿Sí? sí, no tengo las imágenes tuyas, tendrías que tú compartir, digamos. ¿Sí? ¿Cómo lo hago? Tengo el PowerPoint puesto en mi pantalla, abierto. Ya, mira, ábrelo. Sí, está abierto. Ya, perfecto. Entonces, compartir pantalla, el botón verde que está Salió. abajo. ¿Ya? Eso. Entonces Ya que lo pinchas. voy a... Ujú. Sí. Sí, ahí lo ven ustedes. Eso. Seleccionas la imagen que está en azul ahí y ¿La ven? OK. No. Dale, a ver. ¿La ven? No. A Em, ver, dame un segundito. ¿Pusiste compartir pantalla? en- Abajo, el verde. Botón verde. Fui a mi PowerPoint. Lo hago al tiro. Sí. Botón verde abajo. Compartir pantalla. Eso. Regreso. Te va a aparecer en azul la pantalla que quieres compartir. Perdón, Y después apretar compartir. pantalla ya. Hice ¿Ya? clic. Ya. Haces clic en la pantalla azul, en la ventanita azul que está arriba, digamos, ¿ya? Que aparece esto. Y después compartir. Y eso. Eso. Ahí está. ¿Se ve ahora? Perfecto. Súper.
Se ve, ok. La historia que les quiero contar en este día se llama El dilema del erizo. La era glacial, muchos animales estaban muriendo congelados, producto del tremendo frío que estaba haciendo. Se estaba produciendo un tremendo cambio climático. Entre esos animalitos, lo estaban pasando muy mal también. Perdón, se sigue viendo, ¿verdad? Sí, te falta el full screen y avanzar a la siguiente lámina. Ya. O sea, en la pantalla completa. Sí, Pantalla sí, sí. completa. Un Desde erizo, Power. ¿ya? Este es un erizo australiano. Ellos son un tipo de mamíferos que hoy en día se utilizan mucho también como mascotas. Entonces yo les voy a contar una historia acerca de estos erizos, suponiendo que ellos hubieran estado viviendo ya en la era. Como les iba contando, estos animalitos estaban pasándolo muy mal debido a los tremendos fríos que estaban ocurriendo, y además muchos animales habían ya muerto. Y los erizos obviamente estaban muy preocupados porque se estaban también ellos muriendo. ¿Y qué fue lo que decidieron? Reunirse, vivir juntos. Pero ¿qué pasó? Que como estos animalitos, como ustedes pueden ver en su espalda, tienen púas. Estas púas, al estar ellos juntos, se pinchaban unos a otros y obviamente producían dolor y problemas. Habían erupciones por el daño que se estaban produciendo. Pero ¿qué pasaba? Que estando juntitos, ellos podían tener calor. Solos, separados, se morían de frío. Entonces hubo que tomar una decisión. Seguimos cada uno por su cuenta y así no me haces daño tú que me molestas con tus púas, o nos reunimos a vivir juntos, nos damos calor, nos apoyamos y nos aguantamos el hecho de que tú me produzcas malestar, que me molesten tus púas, que me hagas daño. ¿Qué creen que decidieron los erizos finalmente? ¿Qué habrán decidido los erizos? Yo prefiero vivir con los pinchos que pasar frío. ¿Ya? ¿Quién da otra opinión? Con los pinchos también, creo que vivieron juntos. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguien piensa que los erizos decidieron vivir cada uno por su cuenta? No. Bien, Juntos. exactamente. Lo más, la decisión de ellos fue como sabia. Se dieron cuenta de que solos no iban a llegar a ninguna parte y que iban a morir en forma individual y como especie iban a desaparecer. Entonces tomaron la decisión de convivir, de adaptarse, de aguantarse, de que unos a otros se ocasionaran algún tipo de daño, pero sobrevivir. ¿Y con qué podríamos homologar esta historia si la aterrizamos a nuestra relación humana? ¿A alguien podría decir si le suena familiar esta historia en su vida Nosotros mismos, personal? adaptarnos al medio, aceptar a los demás con sus valores, con sus defectos. Por ejemplo, yo a la profesora le voy a dar un aplauso, como es el pueblo argentino, a la señora, que se me olvida el nombre siempre, ¿Alicia? a la señora Alicia, cómo el pueblo argentino nos dio una bofetada a todos, aceptando y no discriminar nadie al jugador Maradona por sus defectos. Solamente no lo criticaron, nada, lo lloraron y yo dije, no, el pueblo argentino nos está dando a nosotros, que somos tan discriminatorios los chilenos, nos está dando una bofetada. Así que yo la felicito a todos los argentinos porque lo hicieron espectacular, maravilloso, aceptando un ser humano con sus defectos y recordando solamente sus virtudes y valores. Y ahora nos pasa lo mismo con los erizos. Exacto, claro, en nuestra vida, ¿no es cierto?, cotidiana, con quienes principalmente o primeramente, cuando comenzamos
con quien nos enfrentamos y podemos tener los primeros roces es con nuestra misma familia, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestro marido, nuestro compañero, nuestra compañera, porque es la primera relación, la más inmediata, y siempre va a haber algún tipo de dificultad, por mucho que nos queramos, nos amemos, siempre, porque la relación humana es así, porque somos todos muy distintos, y lo importante es que prima, ¿no es cierto?, el criterio, prima el darse cuenta, solo no en ninguna parte, pero por sobre todo el amor y la aceptación. Y esto es hay que tenerlo presente de que nos va a ocurrir siempre, nos ha ocurrido durante toda la historia humana, y es muy posible que nos ocurra porque en términos de esencialmente no hemos cambiado. Entonces, espero que les haya gustado esta historia cortita, y recordemos que somos todos erizos, pues todos tenemos púas que le molestan a otros, sea el tipo de púa que sea, no importa, pero siempre le vamos a molestar, no somos monedita de oro, no le vamos a caer bien a todo el mundo, y esa es mi historia. Espero que la recuerden cuando hay algún problema, alguna cosita con alguien, de que somos todos unos ericitos lindos, pero con nuestras púas. Don Jorge. Jorge, ¿Sí? Estamos ¿Aló? listos con el cuento. Aló. ¿Te escuchas? Sí, Oscar. La diferencia es que nosotros, a diferencia de los animalitos, tenemos la capacidad de limarnos un poco las púas también. Exacto. Entonces, si bien es cierto, hay que aceptar las púas del resto, también nosotros podemos tomar conciencia y tratar de limar las púas personales. Y no simplemente yo soy así y tienen que aceptarme así, que es más o menos el lema de que se escucha muchísimo. Entonces, muy cierto, Jorge. Tener la conciencia de que o adquirir la conciencia de que uno puede limarse sus propias puitas. Y hay gente que parece que afila las púas. Sí, hay otros que se preparan, Además, sí. claro. Están preparándose siempre. Muy cierto lo que dice Jorge, muy cierto lo que dice, perdón, lo que María. dice Oscar y lo que dice Andrea. Y para eso está la Red Sanar, para que aprendamos, ¿no es cierto?, a conocernos primero nosotros, a darnos cuenta de que también estamos heridos y que nuestras heridas a veces nos hacen no ser tan amables, tan fáciles de llevar en la vida, pero que sí, muchas de esas cosas las podemos limar, las podemos perfeccionar y hacernos más amigables con nuestros semejantes. Jorge. Ya, ok. Veamos, vamos a volver a la pantalla. Entonces, ¿se escucha? Sí. Sí. Perfecto. Si nosotros nos damos cuenta de la manera como observamos el cuento, nos situamos siempre en una posición. Es inherente al ser humano observar, mirar. Mirar no es lo mismo que ver, ¿ya? Ver es entender desde una mecánica más profunda una situación determinada, ¿ya? Y observar es ponerse en una posición de observador ante situaciones, hechos, objetos, personas, ¿bien? Entonces, nos podríamos preguntar, ¿qué observamos en ese cuento? ¿Observamos el cuento mismo? ¿Observamos la fábula, la enseñanza? ¿Observamos el erizo soy yo, el erizo es el que está a mi lado, mis púas, tus púas, las púas de los demás? Siempre hay una manera de cómo nos plantamos a mirar, a observar un fenómeno. Un psicoeducador es bueno que en su formación maneje técnicas de observación, sobre todo cuando
algunos voluntarios están siendo formados en otros ámbitos sociales, carreras, qué sé yo, o técnicas de alguna carrera o alguna técnica social, ¿cierto? En el sentido de que manejamos en nuestro entorno el yo, el otro, el nivel medio, es decir, los grupos, el mundo, qué sé yo, siempre estamos viendo, mirando, observando cómo es la realidad, nuestra realidad interior, la realidad exterior. Ha habido en este tiempo formativo y al mismo tiempo cuando hemos visto las charlas magistrales del doctor, hemos visto los videos, hemos estado presentes en cada clase, nos hemos dado cuenta de cómo un psicoeducador, un alumno, un paciente, un voluntario, presta atención a ciertos fenómenos y a ciertos hechos y procesos, ¿ya? La observación es una técnica privilegiada de las ciencias sociales, ¿ya? Dentro de los abordajes cuantitativos y cualitativos de la investigación. Vale decir que hay una metodología que es bueno conocerla y dominarla al mismo tiempo como proceso investigativo para comprender los hechos y poder darle un contenido metodológico que busque respuestas y que pueda afirmarnos en conocimiento. Vale decir, los abordajes cuantitativos tienen que ver con un número, tienen que ver con cantidades. Vale decir, cuando uno va al médico, siempre nos va a preguntar cuánto le duele. Le duele de 1 a 10. Indíqueme cuánto le duele. Nosotros podríamos preguntarnos lo mismo. Esa emoción que me está, que tengo, esa emoción negativa, podríamos situarnos en la posición de un observador de nosotros mismos, ¿bien? Y preguntarnos cuánto me está doliendo. ¿Cuánto me está doliendo esa emoción o ese dolor o esta situación? Ese abordaje cuantitativo indica siempre una relación numérica relacionada con un cuánto, y eso es muy importante, entender cuánto para dar el siguiente paso dentro del diagnóstico y para dar en el caso de la medicina, dar un apoyo terapéutico, digamos. Y los aspectos cualitativos tienen que ver con aspectos categoriales, es decir, por ejemplo, ¿cuánto le duele? Usted va a decir, me duele mucho, que no es lo mismo que doler poco. Eso no es un número, ese es un aspecto cualitativo, categórico, digamos. Por lo tanto, se utiliza cuando se busca analizar ciertos procesos sociales. Procesos sociales nos referimos a lo que está pasando hoy día con el del lado, con el del frente, con un amigo, con una persona cercana, en cuanto a revisar desde el punto de vista de una situación. En aspectos educativos, sanitarios, profundizar en determinadas situaciones de interacción de grupos humanos, cualquiera sea su tipo. La técnica de la observación, de eso estamos hablando. Esta técnica apunta a lograr una mejor comprensión privilegiando la relación grupo-objetivos generales de la doctrina, o de la metodología, digamos, del enfoque Resanar, y los objetivos particulares de cada nodo y clase de formación. ¿Cómo se explica esto? Que la idea es que desde la observación, desde esta técnica, nosotros podamos tener un mejor vínculo o una mejor relación con estos grupos psicoeducativos basado en el método Resanar. Vale decir, de qué modo nosotros podemos observar ciertas situaciones dentro del grupo, a las personas, a los componentes, a cada una de las personas que están en el grupo, en las distintas posiciones o en las distintas relaciones y vínculos, de cómo se van desarrollando, ¿bien? Dentro de los objetivos y la mecánica, la metodología y el enfoque Resanar, ¿bien? Y los objetivos particulares de cada nodo y cada clase de formación. Siempre detrás de la técnica de observación apuntada a mirar
a mirar cómo se van desarrollando las personas, las mecánicas, la metodología, en fin, dentro de un grupo Red Sanar, por ejemplo, esto siempre va apuntando a objetivos. Todos, de alguna forma, en las situaciones más domésticas o en las técnicas, siempre nos planteamos objetivos. Vale decir, el objetivo de hoy día, ¿cuál es? Por ejemplo, acá. ¿Cómo se va cumpliendo ese objetivo? Ese objetivo se va cumpliendo, el objetivo, por ejemplo, acá es, hoy día, a las 11 de la mañana, lograr anclar ciertos contenidos de la clase, ¿cierto? Es decir, antes de entrar a esta clase, no somos los mismos que después cuando salimos. Entonces, de alguna forma, el objetivo es salir distinto, es decir, salir mejor, salir con conocimiento, ¿ya? ¿Qué conocimientos? Varios, ¿ya? Podría medirse a través de preguntas, o a través de 2 o 3 preguntas que indiquen tal concepto lo aprendiste poco, medianamente o mucho. O de 1 a 3. ¿Cuánto aprendiste del cuento, por ejemplo? ¿Qué aprendiste del cuento? Sí, aprendí algo, ¿ya? Pero ese algo, ¿cuánto es? Ahí está un poquito la definición de los abordajes cuantitativos y cualitativos ante ciertos objetivos que nos podemos plantear nosotros como psicoeducadores en cualquier situación. ¿Se entiende? Sí. Sí. Perfecto, perfecto. Otra cosa distinta podría ser los objetivos, la calidad de los objetivos, el tamaño de los objetivos, digamos. Vale decir, podríamos decir que el cuento que Verónica nos compartió, necesitamos que cada persona que lo escuchó relate el cuento tal como lo relató Verónica, porque la idea es que el aprendizaje nuestro no es solo acá gozar con el cuento o personalizarlo en términos de que me gustó el cuento, está entretenido, en fin, sino que además, por decirlo de una forma, copiar esa técnica, copiar esa habilidad para relatar un cuento de modo que lleve a la otra persona, al que está escuchando en este proceso de comunicación, es decir, desde el emisor al receptor, a través de esta herramienta de comunicación, a través de este medio, que como lo dijo María Paz, son estas nuevas tecnologías, ¿verdad? La persona va recibiendo estos contenidos y los va anclando en este proceso de comunicación donde podrían medirse de alguna forma los objetivos, como decía. ¿Bien? Los objetivos de cada nodo, de cada clase de formación, digamos. Entonces, ¿qué es observando la realidad virtual actual? No solo podemos observar la realidad de manera directa y vivencial, sino que también a través de nuestros sentidos, en este caso la vista, a través del oído, a través de la experiencia perceptual que tenemos frente a una máquina, porque es una máquina que es una ventana al mundo, esta pantalla es una ventana al mundo, que está dirigida o conectada entre los distintos computadores, en el fondo los distintos celulares, donde estamos vivenciando una nueva realidad, una realidad tecnológica, una realidad virtual, muy distinta a cómo los seres humanos durante millones de años dentro de nuestra evolución no hemos vinculado, ¿bien? Alguna vez nuestros ancestros se vincularon de distintas formas de comunicación, por ejemplo con humo, para superar la distancia, ¿bien? Por ejemplo, ¿cierto? Con señales de humo, como dice la tradición entre los distintos, algunos pueblos indígenas ancestrales, digamos, ¿bien? Entonces, para salvar la distancia, quiero decir, hoy día estamos en un mundo comprimido en el sentido de que nuestro planeta es bastante pequeño en términos de las comunicaciones. O sea, nos podemos contactar con cualquier persona del mundo. Y por lo tanto, esta nueva realidad virtual sustituye, entre comillas, la otra realidad presencial. Entonces, Red Sanar se ha ido adaptando a esta nueva realidad de manera que se mantengan los objetivos y el crecimiento en términos de
las metas que busca Resanar, que es, en el fondo, ayudar a otros a tener una mejor vida, una mejor salud, y en el fondo a tener una mejor calidad de vida. Entonces, la intención es ofrecer un servicio que presta la Resanar. Es necesario realizar un relevamiento de la realidad, es decir, cambiar, relevar o reemplazar un poquito la realidad anterior con una nueva realidad, siguiendo un método de la Resanar, otro método de la Resanar, que es el método base, ¿ya? Esto es muy importante. Este método, compuesto por cuatro palabras, ¿ya? Que son estratégicas, tácticas y operativas, ¿bien? Ver, apreciar, concebir y ejecutar, para conocer a partir de una mirada distinta, de un enfoque distinto, observacional, las necesidades que se van percibiendo en este momento histórico, las necesidades, nos referimos por supuesto a las necesidades de salud mental, de profundos cambios sociales que están ocurriendo hoy día, de disrupción a nivel mundial, culturales, económicos, sanitarios, etcétera, por los cuales deben cambiar también algunas de las prácticas educativas. Es decir, estamos frente a una situación distinta donde la adaptación práctica útil es una de las herramientas que las personas, nosotros, ¿cierto? Las personas que componemos la Resanar, tanto en los distintos niveles, desde el doctor Federico Red hasta todas las personas a las que les llega algún mensaje de la Resanar, estamos en un entorno educacional distinto, una nueva práctica. Ahora, este método, el método base, si ustedes observan bien, recuerden que estamos observando, ¿ya? Veamos esto qué es. ¿Qué es esto? Ver significa, de verdad, tener una mirada distinta y más profunda sobre situaciones o realidades. Ese es el primer paso, ¿ya? El segundo paso es valorar lo que estamos viendo en el sentido de aquello que verdaderamente es lo que es, ¿ya? La tercera fase, concebir, significa que a partir de esa realidad, de eso que levantemos, de eso que observemos valoradamente, axiológicamente, concebimos algo, concebimos un plan, concebimos una idea, concebimos lo que se llama el insight, es decir, algo nuevo, distinto, para ejecutar algo finalmente. Entonces, desde el primer paso, ver, hasta la ejecución, el ejecutar finalmente es el hacer, ¿bien? Entonces, una pregunta. ¿Se pueden realizar observaciones fuera del campo presencial? Este es un sí, ¿eh? La respuesta es sí, pero ¿qué piensan ustedes? ¿Se pueden realizar observaciones como método fuera del campo presencial, es decir, no estando presentes físicamente? ¿Alguna respuesta? Por ejemplo, como delante decía la María Paz, podemos, si prestamos atención y observamos bien, podemos ver al otro en la pantalla de cómo están sus gestos, están sus actitudes, si está riendo, no está riendo, si mira, si no mira. Solamente una evaluación visual, uno podría decir con cierta agudeza, entre comillas, cómo está esa persona, ¿ya? A través de la pantalla, ¿bien? Si la persona hace un relato acerca de algo, también nosotros como psicoeducadores podríamos plantearnos una pequeña mecánica para comprender en qué estado eventualmente podría estar esa persona, ¿ya? Podríamos decir, a la persona la veo que está bien, que no está tan bien, o que está muy mal. Ahí estamos aplicando una estrategia valorativa en términos de categorías, ¿ya? Cualitativas. Vale decir, poco,
bajo, medio o alto. La persona está mal, está medianamente, está regular, digamos, o está bien. Entonces, efectivamente, se puede calificar o se puede observar, realizar observaciones fuera del campo presencial. ¿Bien? También, por supuesto, a través de preguntas o a través de algún método de escucha, se podría observar a los grupos, a las personas, de manera virtual, digamos. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que podemos examinar los hechos atentamente, ¿bien? Desarrollar el sentido de la observación como aptitud y actitud, ¿bien? Como aptitud con los conocimientos y como actitud con la forma de plantarse frente como observador, digamos, ¿bien? Porque si tenemos ciertas herramientas para desarrollar la observación, como por ejemplo estas calificaciones de tipo cualitativo, es decir, ver si la persona está mal, está más o menos, o está bien, esa es una técnica cualificativa, digamos, o ponerle puntaje. 3 es que la persona está muy bien. Por ejemplo, 5, podemos crear una escala de 5 categorías. Por ejemplo, muy mal, mal, regular, bien, muy bien. Ahí hay 5 categorías, ¿bien? Esas categorías nosotros podríamos convertirlas también a números. Vale decir, si te pregunto de 1 a 10, ¿cómo estás? Entre 9 y 10 va a ser muy bien. Entre 7 y 8 va a ser bien, y así. Entre 1 y 2 va a ser no, mal, o muy mal, digamos. ¿Bien? Entonces, la manera de cómo la aptitud, nuestra aptitud, es decir, nuestros conocimientos, podemos aplicar ciertas técnicas de medición, ¿bien? Desde la observación para poder diagnosticar eventualmente una situación determinada a una persona, de acuerdo a los conocimientos. Eso es aptitud. Y actitud es la manera de cómo yo me paro, desde mi punto de vista, desde la persona, con una intención de poner toda mi mente, mi cuerpo, mis conocimientos, como acto, de ahí viene la palabra actitud, como acto para una observación, por ejemplo. Tomar registro de una determinada situación, ya lo dijimos. Recoger las actuaciones, comportamientos y hechos. También estaba hablando recién de eso, ¿ya? Es importante, por ejemplo, los hechos, ¿ya? Los hechos son las situaciones vistas de manera objetiva, ¿ya? Tomar la información y registrarla para su posterior análisis. Estamos hablando de eso. Entonces, nosotros podríamos, por ejemplo, el día de mañana, cuando ustedes estén haciendo su práctica, sus pasantías, en un nodo, por ejemplo, tener un cuaderno, por supuesto, donde vayan registrando los datos, nombre de las personas, datos básicos, digamos, de cómo las personas han ido en el fondo mejorando, qué cosas importantes hay que rescatar de cada encuentro en cada persona, por ejemplo, si esta persona está bien, está mal, cómo la ves, qué sé yo. De alguna forma, recogiendo información, podemos posteriormente hacer algunos análisis diagnósticos para comprender de cómo estamos, cómo vamos, se cumplen o no se cumplen los objetivos, en fin. Destacar las características fundamentales de las técnicas de recogida de información. Esas técnicas de registro, son las técnicas de recogida de información, digamos. Recoger información sobre el objeto que se toma en consideración para ser analizado. La pregunta acá es, ¿qué es un objeto? Nosotros somos los sujetos, nosotros las personas somos los sujetos, ¿ya? Y los objetos podría ser incluso las personas desde el punto de vista de análisis del estudio, ¿ya? Vale decir, vamos a estudiar una persona, por ejemplo, cómo ha sido su evolución dentro de un nodo, ¿bien? El objeto de estudio va a ser, por ejemplo, su evolución. Y lo que nosotros nos vamos a enfocar como observador y como investigadores es analizar el objeto, es decir, su evolución
la evolución de su patología. O podríamos decir, por ejemplo, el objeto de estudio de una pasantía podría ser, por ejemplo, la estructura del nodo, ¿ya? De cómo se estructura un nodo, de cómo se forma un nodo. Podríamos recoger información acerca de cómo ha ido evolucionando un nodo en el tiempo, y eso es muy importante desde el punto de vista de la investigación, eventualmente digo, porque a lo mejor podría servir como modelo correctivo para poder hacer mejoras, por ejemplo en Chile, ¿no es cierto?, para hacerle un seguimiento al proceso de formación de un nodo. ¿Bien? Se comprende, ¿no? ¿Cuál es el objeto de estudio? Que podrían ser distintos, ¿ya? ¿Se entiende eso? Equipo. Sí. Perfecto. Sí. Maravilloso. Bien. El método por el cual se establece una relación concreta e intensiva entre el observador y el hecho social o los actores sociales. Cuando nosotros desarrollamos conocimiento, estamos muchas veces comprendiendo o anclando conocimientos teóricos basados en que otros observaron, otras personas que ya lo vieron, lo establecieron y formaron modelos, ideas, teorías, ¿no es cierto?, que tienen su valor en la medida que estas teorías, por ejemplo, o estos modelos están siendo comprobados en la realidad. Entonces, si nosotros podemos, estos conocimientos distintos que hemos adquirido en el tiempo, estos modelos, cada una de las... cada una de lo que hemos conocido, ¿no es cierto?, cada uno de los elementos de un modelo, por ejemplo, el mismo modelo psicoeducativo. El modelo psicoeducativo Red Sanar está basado en una teoría bastante bien anclada dentro del campo de la ciencia del conocimiento y del comportamiento humano, digamos. Hay mucha ciencia detrás de eso, muchas experiencias que están ancladas ya en el conocimiento, basado en el conocimiento científico. Por lo tanto, nosotros podríamos revisar algunos hechos sociales o la manera como las personas, por ejemplo, van teniendo una evolución dentro del proceso psicoeducativo en un nodo, por ejemplo, o nosotros mismos. Podríamos observarnos, situarnos un poquito desde afuera de nosotros mismos y mirarnos y ver y contrastar el modelo que hemos aprendido con respecto a cómo nosotros hemos ido evolucionando. Y eso no es tan difícil. De hecho, podríamos mirarnos de cómo estamos, y cada uno de nosotros de alguna forma ha compartido, personas más, personas menos, hemos compartido con los demás este cambio, digamos, esta transformación, esta psicoeducación. A eso me refiero con esta manera de bajar los conocimientos desde el observador, desde una técnica, desde un modelo, con nuestras propias realidades, o la realidad, como dice Mireia, de su hermano. De alguna forma, ese conocimiento se va anclando y va pasando a situaciones concretas y reales. Supone un ejercicio y una metodología de una mirada virtual. Decíamos que toda esta mirada que nosotros estamos teniendo en este minuto, aquí, en este lugar, ahora, es una metodología de mirada virtual. No podemos mirarnos directamente, no podemos abrazarnos, no podemos saludarnos, no podemos encontrarnos físicamente, pero hay una metodología que es virtual. Es una herramienta obviamente poderosísima, ¿ya?, que está creada a partir de la tecnología y el conocimiento humano, y sin duda el conocimiento humano es parte de las virtudes que nosotros, como a imagen y semejanza de Dios, tenemos una inteligencia humana capaz de crear todos estos beneficios que muchas veces se usan mal. Las herramientas son herramientas, se pueden usar, un cuchillo se puede usar para agredir, como también para, qué sé yo, pelar un montón de patatas, papas, ¿no es cierto?, para alimentar.
Entonces, depende del instrumento. Y en este caso, el instrumento tecnológico son las tecnologías de comunicación, ¿bien? Es el resultado codificado del acto de observar seguido del acto de interpretar. ¿Qué es codificado? El resultado codificado del acto de observar es el siguiente. Yo cuando observo algo y tomo nota, ustedes mismos, aquí hay en este minuto más de una persona que está anotando, ¿cierto? Con un lápiz, un cuaderno, en fin, con instrumentos, estamos anotando. Tú estás codificando en el fondo, ¿ya? Codificando lo que estás escuchando, que es valorado, ¿ya? Valorado en el método base, tú ves, ver, valoras. Y si lo valoras es porque lo estás anotando. Y tanto lo valoras que lo quieres guardar en un registro, o sea, codificado en una hoja de papel, ¿cierto? Que el día de mañana lo quieres tomar y quieres volver a observarlo y a través de este registro, ¿no es cierto? Y poder anclarlo, no sé, entre horas más cuando quieres volver a hacer un repaso, por ejemplo, seguido de un acto de interpretar. ¿Qué es interpretar en este caso? Lo que tú acabas de codificar en tu cuaderno como registro, después lo vas a interpretar, vas a decir, por ejemplo, ya, sí, esto se parece mucho a una idea que la clase tanto pareciera que... Sí, ok, perfecto, le das una interpretación como observador, digamos. La selección de datos en la investigación y en la observación dentro del proceso de investigación, bien, comprende la recogida de información in situ. In situ significa en terreno, en el ahora, en la realidad, en la propia realidad virtual. Siguiendo con el ejemplo, las personas que están en este minuto escribiendo, están recogiendo datos de esta realidad en el aquí y en el ahora, ¿ya? Eso es in situ. En un nodo es la persona que va a estar registrando situaciones, hechos, observando una persona en particular, su comportamiento, de qué manera la persona se está comportando desde el punto de vista de la metodología, de la metodología de registro de un paciente, por ejemplo. Eso es recogida de información in situ, ¿ya? Este método, sobre todo, si es de género psicoeducativo, de eso estamos hablando, es del género, en el fondo, método Resanar, para poder hacer, educar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros comportamientos, ¿cierto? Corre el riesgo de volcarse sobre sí mismo. Vale decir que, ¿cuál es ese riesgo? El riesgo de que, en lugar de observar al otro, desde el punto de vista del registro de información, pueda estar siendo contaminado el observador, o sea, nosotros, con nuestras propias situaciones. ¿Bien? Entonces, la idea es que cuando nosotros nos situamos como observadores, podamos un poquito arrancarnos de nosotros mismos, descentrarnos y poder ubicarnos desde cierta distancia para poder observar un fenómeno, ¿sí? De modo que tomemos nota lo más objetivamente posible de ese fenómeno, de ese objeto de estudio, o de lo que estamos observando, ¿para qué? Para que el observador no sea contaminado, en el fondo, con las propias emociones, por decirlo de alguna forma. Como decir, ya, estamos observando a una persona y registrando, no sé, pues cómo se encuentra hoy día. Hacer una descripción de esa persona, cómo se encuentra hoy día, estamos anotando, registrando, y de repente empiezo a identificarme yo con esa persona, y los registros que empiezo a tomar están relacionados más bien, o se empiezan a ser contaminados, entre comillas, con mis propias experiencias. Entonces, a eso se refiere cuando, como observador, yo debo mantenerme a cierta distancia para ser lo más objetivo posible cuando levanto información dentro de este método, digamos. La desventaja radica en que el observador confunda su rol, aquí lo dice, y sea más importante la participación en la realidad que la propia observación. A eso se refiere. Eso, un psicoeducador profesionalizado tiene que tenerlo, corresponde, es inherente que lo tenga muy claro, ¿ya? Porque esta metodología, este método de observación, es el método que, si ustedes se dan cuenta ahora, es el método que desde el primer día, desde la primera clase, hemos estado conociendo. Es decir,
si yo soy capaz de observar mis emociones, si yo soy capaz de observar mis pensamientos desde una posición de observador, es como salir fuera, insisto, de uno mismo y poder observarse, tenemos la batalla ganada. Vale decir, si somos capaces como psicoeducadores profesionalizados, observarnos a nosotros mismos, observar nuestras emociones, cómo estamos, qué estoy pensando, cómo me estoy comportando, ese mismo método de entrenamiento nosotros, con nosotros mismos, lo hacemos con los demás. Entonces, si somos capaces de separar nuestro rol de observador en relación al objeto de observación, tenemos una gran ganancia. Como investigadores, como observadores y como psicoeducadores profesionalizados. ¿Se entiende, no? Sí, muy bien. Perfecto. Esta parte es muy importante que la entendamos, ¿ya? Es muy importante dejarla bastante claro, ¿ya? Y si hay alguna duda, por favor, si hay alguna pregunta en este sentido, por favor, se escucha. ¿Sí? Sobre este último punto que tan claramente estás describiendo, Jorge, es sumamente importante, porque nosotros como coordinadores estamos inmersos en la misma sociedad que están las personas que van a los nodos. Tenemos los mismos problemas, vivimos, como decían, en la misma sociedad, vemos las mismas cosas, que muchas veces desde distintos puntos de vista, pero tenemos que aprender a tomar distancia. Si yo estoy coordinando un grupo y no puedo separarme del rol de observador, tengo que empezar por verme a mí mismo y por observarme a mí mismo. ¿Para qué? Para poder aprender y adquirir la capacidad de poder ver al otro, observar al otro por medio de todos mis sentidos, sin involucrarme en el problema del otro. No es fácil, y no es fácil por esto mismo que digo, porque cada uno de nosotros tenemos una vida, tenemos una historia, los problemas, aunque los vivimos de diferente lugar, o lo vemos de diferente manera, en general son muy similares los problemas que traen la gente. Pero no podemos trabajarlo igual para todos. Como no se puede trabajar un resfrío o hacer un tratamiento de un resfrío a todas las personas por igual. Porque cada organismo es diferente. Y en la parte intelectual o en la parte emocional, también cada uno de nosotros somos diferentes al otro. Así que esto de poder mantener una distancia de lo que veo, de lo que observo, de esto de decir, lo veo, lo aprecio, cuidado lo interpreto. ¿No? Cuidado con esa interpretación. Lo estoy interpretando desde una forma lo más objetiva que pueda, o me pregunto, ¿lo estoy interpretando de acuerdo a lo que siento y a la emoción que tengo? Esta es una pregunta que nos tenemos que hacer siempre que estemos en los nodos coordinando o acompañando o dando una psicoeducación. A veces uno puede dar una psicoeducación y pensamos que somos clarísimos, que todo el mundo lo entendió, y bueno, a lo mejor dimos sobreentendido un montón de cosas. Y tenemos que ver, para eso, poder observar cómo es la reacción de las personas que están, cuando es presencial. Acá no lo vemos, pero lo podemos ver, sí, podemos ir viendo las fotitos de cada uno. Podemos después, con las preguntas. Que se escucha mal, se escucha muy mal. Se fue el audio. Señora Alicia, se fue el audio. Se escucha con lo tengo interferencia. prendido el micrófono. Bueno, si se ve que se escucha mal,
intermitente. Bueno, Jorge, seguí vos mejor entonces, por favor. Bien. ¿Puedo Bueno, opinar Alicia, algo? sí. Dale, dale. Sí, es que es igual que ustedes, me llega que es bien importante esa última parte de no confundir el rol cuando se está observando en relación a la realidad de uno mismo, lo que aclaraba la profesora Alicia, porque ahí realmente podemos desviar realmente la ayuda a la persona que queremos ayudar. Y por eso considero, no sé si me equivoco, siguiendo la narración de cada uno de los formatos anteriores por Jorge, que es importante una metodología, o sea, escribir todos los acontecimientos, llevar un registro para que luego mi diagnóstico, mi juicio, no sé cómo quiera llamarse, sea en función de lo observado, no en función de mi realidad, porque ahí no estaríamos ayudando, pues. En ese sentido, yo considero que es sumamente importante, dentro de esta observación que hagamos, llevar un registro de todas esas cosas que vamos viendo, pues, para no confundirlas con mi yo, con mi realidad. No sé si estoy en lo cierto, me aclara. Sí, tal cual, Dolores, como lo ha dicho Alicia, como ha sido expuesto acá, como tú lo comentas, es clave, porque esa confusión es la que nos puede llevar a nosotros a revolver situaciones que nosotros finalmente podemos calificar como objetivas, no siendo objetivas. Vale decir, este método de comprender de cómo estamos, cómo están nuestras emociones, detenerlas un poco, poder reestructurar estas emociones, y cambiar el comportamiento, finalmente es aquello que nos va en general a contaminar y finalmente nos lleva a angustia, dolores, a tener problemas desadaptativos. Ahí está la base en el fondo del modelo psicoeducativo en cuanto a cómo la mente, cómo la razón opera para poder darle objetividad a una situación. Obviamente una situación partiendo por lo personal, digamos, ¿ya? Recuerden que el mundo cambia si nosotros cambiamos. Entonces, este método de poder observarse, primero pasa por uno, sin duda, digamos, ¿no? Se ha dicho, es parte de la base del método, de la metodología Resanar. Por lo tanto, la sanación, la mejora, el cambio, la transformación, es un método también. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, aplicar ese método es aquello que nos va a ir ayudando a nosotros mismos y ayudando a los demás para poder diagnosticar, entre comillas, ¿no es cierto?, y poder ejecutar de alguna forma un plan dentro de este método. ¿Puedo, Jorge, decir algo Sí, respecto a lo mismo? Fíjate que es importante perdón. la autoobservación que tengamos de nosotros, conocernos a través del silencio, evaluarnos en qué postura estamos y cómo actuamos. El ser humano tenemos la tendencia siempre a equivocarnos mucho, entonces, pero esto es como más delicado. El observar significa también tomar un poco de distancia, observar al otro mientras comenta su historia, mientras comenta su dolor, su trauma, su crisis, uno observar desde afuera con una mirada objetiva, pero para eso hay que tomar un poco de distancia. Esa distancia va a ser saludable no solo para mí, que voy a poder interpretar con un sano juicio, sino que para la persona se va a sentir también escuchada y se va a sentir considerada. Es muy importante, eso es la primera herramienta que nosotros le damos a los alumnos cuando están en un nodo, cuando están con alguna crisis o algún conflicto, que ellos se sientan escuchados. Y nosotros no dar consejos, como ya se ha dicho otras veces, ni dar soluciones, porque darle soluciones sería hacerlos sentir que ellos son ineptos, que no son incapaces de buscar una respuesta a sus crisis. Eso nomás, Jorge, gracias. Sí, importante Yo lo quiero que dice. agregar algo
Yo quiero agregar algo también, que es importante, que para que el voluntario que está realizando el nodo evite, ¿no es cierto?, evite la posibilidad, ¿no es cierto?, de contaminarse con sus propias emociones, existen pautas para evaluar. Y esas pautas, obviamente que van a ser son más objetivas, van a ser bajo, ¿no es cierto?, la supervisión de la red Sanar. Para evaluar un grupo, yo no puedo hacerlo en forma de lo que yo pienso que debería ser, sino que los criterios los establece la misma red Sanar. Eso nos ayuda a ser más objetivos en la información que podamos recabar. Ese es mi aporte. Sí, cierto. De hecho, lo que dice acá, los objetivos de la técnica, como lo menciona Verónica, aprender sobre su utilidad, condiciones y bajo normas, ¿cierto? Bajo esquemas del marco teórico de la red Sanar. Conocer la técnica de observación como proceso. La técnica de observación es un proceso, porque se hace una vez, ¿no es cierto? Y se puede volver a hacer para evaluar en distintas fases el objeto de estudio, digamos. ¿Bien? Clarificar los objetivos generales de la técnica según el campo en que se realice. Como lo decía Verónica, hay distintos campos de estudio dentro de Red Sanar, ¿bien? Por lo tanto, dentro del campo de la psicoeducación me refiero, hay distintas formas o enfoques que podríamos realizar nuestros estudios. Entonces, vamos a ver acá este mapa conceptual de las funciones de la observación. Las funciones de la observación son varias, ¿ya? ¿Qué es lo que significa función? Función significa que está algo al servicio de otra cosa, digamos, ¿ya? Entonces, una función, en este caso, tiene que ver qué tanto sirve, o sea, perdón, está al servicio de la observación, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos 5 elementos funcionales de la observación. La formativa, ¿ya? La evaluativa, heurística, que lo vamos a explicar, verificativa y descriptiva. Entonces, vamos a partir con la descriptiva, por ejemplo, ¿ya? Se utiliza, como decíamos, para describir fenómenos o situaciones, ¿ya? La función descriptiva de la observación, ¿ya? Formativa. En este marco se observa para retroalimentar y retroacciona para formar, es decir, es un círculo virtuoso retroactivo, o sea, perdón, de retroalimentación como feedback, donde la observación sirve para formar, y una vez que se adquieren conocimientos formativos a través de la observación, ¿cierto? Nosotros vamos a volver a observar y vamos a retroalimentar con nueva información para alimentar el conocimiento anterior de la observación anterior. Es un proceso iterativo, ¿se entiende? Sí. Perfecto. Es decir, observamos, registramos, formamos conocimiento a partir de esa observación, lo comparamos con el marco teórico o lo que dicen los modelos, y por lo tanto, nosotros adquirimos conocimiento, reforzamos ese conocimiento y vamos nuevamente a observar la realidad, pero con esos nuevos conocimientos. Registramos nuevos datos, nueva información en esa realidad y volvemos a reforzar el conocimiento. Es un proceso iterativo, formativo. ¿Ya? ¿Sí? Evaluativo. Significa que al observar, nosotros podemos evaluar, calificar, ¿cierto? Tomar decisiones para, de acuerdo a estas evaluaciones que pueden ser cualitativas o cuantitativas, ¿no es cierto? A través de estos tests podemos tomar decisiones. Es decir, cada dato transformado en información, y esta información útil
para tomar decisiones, podemos, de hecho, usarla, como digo, para decidir dónde actuar, cuál es el siguiente paso que hay que dar, qué es lo que hay que hacer la siguiente vez, por ejemplo. ¿Bien? De acuerdo a un punto de vista evaluativo. ¿Bien? ¿Se entiende, no? ¿Alguna duda? ¿Equipo? No. ¿Todo bien, Jorge? No, Perfecto. está clarito. Muy bien, excelente. Y vamos avanzando a medida de que vamos procesando la información y vamos comprendiendo. Es ideal que después más adelante podamos tener práctica para aplicar todo esto que estamos trabajando, porque es importante poder hacerlo, como ejecutarlo. Perfecto. De hecho, vamos a hablar de eso porque ese es nuestro siguiente desafío, de cómo practicamos y llevamos a la realidad esto. Los desafíos son enormes y hermosos en esta nueva realidad humana, en este nuevo paradigma, en estos nuevos tiempos. Tal como lo dice Andrea, hacia allá vamos, digamos. Esa es nuestra misión, en el fondo. Bueno, la función verificativa, la heurística la voy a dejar para el final porque es un poquito, conceptualmente un poquito dura, pero vamos a explicarla, ¿ya? La función verificativa, es decir, en el caso de una observación, nosotros siempre vamos con una hipótesis, vale decir, algo que nosotros esperamos que sea. Y cuando nosotros vamos a observar la realidad, en general nosotros lo que hacemos, el observador va a decir, es la realidad como yo esperaba que fuera, ¿cierto? Y a veces esa realidad, al verificarla, no es como nosotros creíamos que era, ¿ya? Entonces, el planteamiento de una hipótesis es, por ejemplo, simple. A ver, una hipótesis muy simple. Yo creo que en los siguientes 5 minutos no se va a acabar el mundo. Esa es mi hipótesis. Una cosa casi absurda, digamos, ¿ya? Yo creo que en el siguiente día va a ser un día caluroso, ¿ya? Estoy afirmando algo con cierto conocimiento y experiencia de varios datos que me están diciendo de que probablemente que hoy día, que es que estamos en noviembre, en el año tanto, estamos en una temporada tanto, en una estación del año tanto, qué sé yo, es esperable que mañana, por ejemplo, no llueva, dependiendo de cómo esté el día de hoy. Entonces, ¿cuál va a ser la verificación de la realidad? Que mañana, cuando sea mañana, en realidad vamos a decirnos, oh, llovió o no llovió. Entonces, eso es la verificación de hipótesis. ¿Bien? De hecho, cuando cualquier cosa que hagamos nosotros en este minuto, estamos planteando siempre muchas hipótesis. ¿Ustedes esperan que yo siga? Que siga con la clase. Exactamente, exactamente. Esa es una hipótesis. ¿Ya? ¿Se comprobó o no se comprobó la hipótesis? Exactamente. Hubo un momento en el que la hipótesis no fue, porque se interrumpió. La interrumpí, por supuesto. Exacto. ¿Cierto? Pero ahora te das cuenta de que en realidad la hipótesis se validó. Es decir, continuó aburriéndolos. Eso. Nosotros todos los días y en cada segundo nos estamos planteando hipótesis. Son ideas de cómo las cosas esperamos que ocurran. Y en cada segundo de nuestras vidas estamos comprobando esas hipótesis. ¿Se entiende, no? Mucho. Perfecto. Entonces, de ahora en adelante, querido equipo, nunca más se les va a olvidar lo que es una hipótesis. ¿Ya? Esa palabra tan extraña que a veces... ¿Qué es una hipótesis? Parece que alguna vez me la enseñé, parece que eso es hipótesis, o sea, una tesis baja. Hipo es bajo, tesis bajo. Tesis es algo comprobado, hipótesis es algo que se va a comprobar. Eso es una hipótesis, algo que afirmo y que se va a comprobar. Eso es, ¿ya? Jorge,
¿Sí? Jorge, ¿puedo dar un ejemplo? Por favor, por favor. Un ejemplo aterrizado un poco a la situación que hemos vivido durante todos estos meses. Por ejemplo, si yo estoy realizando una investigación, ¿no es cierto? O quiero averiguar qué le está pasando a mi grupo, como voluntario, qué le está pasando a mi grupo, a mi nodo. Y me hago la siguiente pregunta. Durante la cuarentena, ¿cuál es la patología que más ha afectado a los integrantes de mi grupo? Me genero como posible, ¿no es cierto?, como una hipótesis, la patología que más ha afectado a mi grupo, a mi nodo, es el insomnio. ¿Cómo valido yo esa hipótesis? Genero una posibilidad de hacer un cuestionario, una encuesta, ¿no es cierto?, dentro de todos los integrantes de mi grupo. Y en relación a las respuestas que yo obtenga, voy a obtener, ¿no es cierto?, la información. En este caso va a ser cuantitativa, porque va a ser en términos de número. Si tengo 10 integrantes en mi nodo y 5 o digamos 3 sufren de insomnio, ahí yo puedo decir que mi hipótesis es negativa, porque la patología que ha afectado a mi grupo no ha sido el insomnio. Ahí tendría un ejemplo, creo que centrado un poquito en lo que hemos estado viviendo en estos meses. ¿Qué opinas? Exacto, Verónica. La hipótesis es una posible respuesta ante una situación, ante un problema, ante algo que nosotros hemos considerado como importante, valorado, para guiarnos hacia una posible respuesta. Entonces, la hipótesis es verificada a través de la observación, a través de los registros y a través de un diagnóstico, ¿bien? Entonces, una vez que nosotros podamos tener una respuesta, por ejemplo, si la hipótesis es negativa, por ejemplo, en realidad no es el sueño lo que ha hecho como variable en el fondo, que haya incidido en el comportamiento de los integrantes de un nodo, ¿cierto?, del equipo, entonces vamos a tener que plantearnos otra hipótesis. Esa primera hipótesis es muy valiosa, porque es una hipótesis inteligente basada en ideas que el observador surgen del conocimiento teórico, conceptual, ¿bien? Entonces, si la hipótesis es afirmativa y comprobamos que de los 10 integrantes, en realidad 6 han tenido problemas relacionados con el sueño, ¿cierto? Problemas de sueño, ¿no es cierto?, de insomnio. ¿Qué hacemos? Es muy importante que esa hipótesis de investigación, ¿no es cierto?, los resultados de la afirmación o el rechazo de esa hipótesis nos va a dar una respuesta valiosísima para tomar decisiones posteriores. Exactamente. ¿Bien? Así que muy buen ejemplo. Y así, cada uno de nosotros en este minuto podría plantear distintas hipótesis. Hipótesis es casi un fondo que te guía, nos va guiando para posibles respuestas que son comprobadas o rechazadas. Por favor, don Oscar. Con respecto al sueño, en realidad la hipótesis siempre es un carril de lo que pueda ocurrir. Por ejemplo, si uno se dice, voy a dormir mejor si me tomo un vaso de leche en la noche. Se toma el vaso de leche y ve si duerme mejor. Si duerme mejor, quiere decir que su hipótesis estaba correcta. Si no duerme mejor, la rechaza. Por supuesto que no solamente lo hace una vez, sino que lo hace en forma repetitiva y además en forma controlada las variables, porque si el conjunto con el vaso de leche se va a tomar la pastilla para dormir, no va a saber si la leche o la pastilla es la que lo hace dormir mejor. Entonces, cuando uno hace una hipótesis y después la quiere comprobar, tiene que saber cuáles son las variables que intervienen en el fenómeno y las trata de separar unas de otras y así ir comprobando. Eso. Absolutamente. Eso es parte del método científico, del método de investigación.
del rigor científico, es decir, aislar las variables para yo poder comprobar de qué depende, de cuál de las variables depende una función, tal como lo mencionaba Oscar muy bien, ¿no? Eso se llaman variables dependientes y variables independientes. Exacto. Las variables independientes que llamamos X, ¿ya? Vamos un poquito a esto. La variable independiente es la variable de la que dependen resultados, ¿ya? Y las variables independientes hay que siempre tratar de aislarlas, es decir, estudiarlas de manera separada en un proyecto de investigación, ¿ya? Como lo dice muy bien Oscar, un día me tomo un vaso de leche y otro día me tomo una pastilla. Entonces, en 2 días, en 2 sesiones de investigación, ¿no es cierto?, pruebo que cuál de las dos afectan mi sueño. ¿Bien? Por ejemplo. ¿Bien? Así que, muy buen ejemplo. La heurística. ¿Por qué es necesario hablar de todo esto antes de hablar de la heurística? ¿Qué es la heurística? Se habla de una... Voy a escribir esto para que vamos anclando este conocimiento y voy a hacer una descripción del concepto de heurística, que es algo que nunca más se nos tiene que olvidar. Se habla de una función heurística o invocada, ¿cierto?, cuando la actividad está orientada hacia la emergencia o hacia la salida, ¿no es cierto?, de una hipótesis pertinente, porque la hipótesis tiene que ser pertinente, no podemos andar haciendo hipótesis, cualquier hipótesis, digamos, que serán sometidas a actividades de control. ¿Qué quiere decir esto? De que una vez que nosotros nos planteamos una hipótesis, ¿ya?, esa hipótesis se verifica, ¿ya?, es rechazada o aceptada. Eso significa de que, de alguna forma, cuando damos el paso de la comprobación de la hipótesis, estamos teniendo conocimiento, sin duda, ¿ya? Estamos dando un paso más, ¿bien? Porque hicimos una prueba, fuimos a la realidad, observamos y nos dimos cuenta de que tal o cual cosa ocurrió, sí o no, relacionado con la hipótesis. Y eso es conocimiento. Entonces, cuando nosotros comprobamos una hipótesis, después salta otra hipótesis, ¿ya? Y por lo tanto, la siguiente hipótesis, bien planteada por supuesto, genera mayor conocimiento. Entonces, ambas hipótesis, en este caso, generaron doble conocimiento, si es que ambas hipótesis están relacionadas con la misma problemática, digamos, ¿ya? Entonces, podríamos decir que, a ver, me tomo el vaso de leche, perfecto, no me hizo bien el vaso de leche. La siguiente noche, en realidad, investigué por aquí y por allá, y dice que el vaso de leche me lo tengo que tomar un poquito tibio, ¿ya? Y la siguiente noche, digo, compruebo y me hace bien. Y dije, perfecto, la leche la primera noche no me hizo tan bien. Pero resulta que la siguiente noche introduje otra variable que es la temperatura de la leche. Perfecto, me doy cuenta de que esa hipótesis, esta segunda hipótesis, fue validada. Y a lo mejor soy más inquieto y digo, capaz que la cantidad de leche que me haya tomado, que fue poquita, por ejemplo, no sea suficiente y a lo mejor con un poquito más de leche capaz que ande mejor. Voy la tercera noche y digo, en lugar de tomarme un pequeño vasito, a lo mejor voy a tomarme el doble. O al revés quizás. La primera noche no tomé mucha leche, me sentí bien, pero si bajo la cantidad de leche, porque igual me sentí con el estómago un poquito pesado. Dormí bien, pero con un poquito el estómago pesado. Entonces voy a comprar una tercera hipótesis, la cantidad, ¿ya? Y así, después a lo mejor una mejor leche, una leche de mejor calidad, y así. El conocimiento heurístico es la función heurística es la acumulación de todos esos conocimientos, ¿ya? Porque yo podría volver atrás y decirme, en realidad, a ver, la primera noche no funcionó, el vaso de leche a una temperatura determinada, una cantidad determinada, y a lo mejor capaz que sea la marca y la leche la que me está haciendo mal. Entonces como que yo vuelvo a mi primera... voy a cambiar una buena marca y me la voy a tomar fría. A ver, vamos a ver qué pasa con esta leche.
Entonces, la heurística es volver a retomar ese conocimiento de cada hipótesis hacia atrás para volver a reforzar eventualmente otros conocimientos sobre aquellas mismas hipótesis planteadas anteriormente, ¿ya? Entonces, es como volver a hacer el... Hay muchas las cosas, no sé si lo van a echar, no lo van a echar, quizás este año, pero es para tener Rosa Pinto guardadito está un hablando. que me puede salir por otro colegio. Rosa Pinto. No, empecé a buscar porque estaban muy caros, y encontré uno, Sí. y de busqué la certificación, y Haga está callar a la Rosa todo Pinto. por el ministerio. Rosa, Pegue. Ya. Y empecé, y ya Anula tarea el semanalmente, sonido. tengo que hacer ahora un genograma, Ya. Quítale el sonido a Rosa. la Rosa era Pinto. un protocolo, mandar un material de bueno que quiero pasárselo ¿Al Eduardo? al Eduardo. Pero bueno, Silencia a la Rosa Pinto. Ya. un segundito. Bueno, cualquier cosa que necesite me avisa, pues. gracias. Y también dura como un mes y medio clase semanal y tareas semanales. ¿Quién tiene el todo, control? Anula el sonido a la Rosa Pinto. Sí, dame un segundito, que esto me... Acá, Ahí está. Ahí está, perfecto. ya, lo anuló. Sí. Yo estaba... Sí. Jorge, yo te iba a lo que tú me haces, lo que tú estás comentando me hace mucho sentido con todo lo que hemos vivido de la pandemia, ¿no? Que hemos hecho muchas hipótesis al principio de que esto iba a pasar, que iban a ser 3 meses, y que si tomábamos estas medidas, lo más seguro era que mantuviéramos bajo control los contagios, después se vio que no, se tuvo que volver atrás, se vuelve adelante, se cambian las hipótesis. No, es que al principio la mascarilla no servía, después que sí. Entonces, más o menos lo que se ha hecho ahora. Que tenemos que probar con una hipótesis, con otra, vamos viendo en el camino, muchas veces lo que se planteó no sirvió, se tuvo que volver atrás, replantearse la situación. Es más o menos lo que hemos vivido todo este tiempo. Exactamente. Lo que tú dices es muy cierto y surge algo que es clave dentro del planteamiento de una hipótesis. Las hipótesis tienen que ser planteadas dentro de un conocimiento verdadero, dentro de un conocimiento científico. Vale decir, yo no puedo plantear cualquier hipótesis. Por ejemplo, mi hipótesis es que los marcianos bajaron el virus, ¿no es cierto? Y que uno escuchó cosas así, quizás, ¿ya? Pero eso es muy irreal. Es decir, cuando yo planteo una hipótesis, tengo que ir al conocimiento para poder plantearla dentro de un marco de una verdad científica, ¿cierto? Para que esa hipótesis sea válida. Porque no puedo plantear cualquier cosa. Es decir, las recomendaciones eran acerca de el uso o no uso de la mascarilla y 1000 cosas más, por ejemplo. ¿Dónde había que acudir? Había que acudir a la OMS, había que acudir a organismos certificados, ¿no es cierto? Universidades que estaban haciendo estudios en ese minuto, ¿no es cierto? Acerca de el uso de las mascarillas, por ejemplo. ¿Bien? O el origen de la pandemia. Entonces, nuestra mente va a funcionar, o sea, nosotros no lo vamos a pasar muy bien si nuestras hipótesis están mal planteadas, ¿cierto? O van a buscar culpas, por ejemplo. ¿Qué hacía la medicina ante el desconocimiento de la pandemia? ¿Qué decía? Decía, no es mucho lo que sabemos, pero esto es lo que sabemos. Pero si yo iba a preguntarle a un político, le iba a preguntar a un actor, no sé, a un opinólogo de la televisión, ¿qué opina sobre...? Iba a decir cualquier cosa. Entonces, nuestra función como observadores es ir a la verdad científica, que es donde está el conocimiento, digamos. De hecho, el método Resanar, el modelo Resanar, está basado en ciencia y está basado en conocimiento. Por decirlo de alguna forma, no es cualquier cosa, está firme y los pilares son científicos, porque el doctor Federico Red es un científico, digamos, es un médico, un psiquiatra, y eso es ciencia. ¿Bien? Entonces, queda clara la función heurística, ¿no? Quería hacer un alcance, Jorge, ¿Sí? que es todo lo que estamos en las funciones de la observación. A mí me cuadra espectacularmente cómo el doctor
en Rosana ha reestructurado todo lo que es emociones en las 12 disciplinas y en las 6 dimensiones. Y ahí está todo maravilloso, está cuadrado. Eso es lo que a mí me llega todo. La espiritualidad, lo físico, las emociones, lo mental, lo valórico, lo social, eso para mí es muy completo, muy maravilloso. Eso quería acatar, lo mismo que decía usted. Bueno, tú estás viendo. El método base es que ver significa apreciar. Observas algo, observas el modelo Resanar, y de cómo nosotros hemos, en esta serie de clases, hemos ido adquiriendo conocimiento, lo hemos ido anclando, y al mismo tiempo pareciera que cuando uno comprende y cuando el conocimiento se ancla, entre paréntesis, el ser humano siempre ha tenido la inquietud de conocer y dar respuestas a la realidad. Y cada vez que el ser humano da respuestas a la realidad, hay una especie de placer interno que es espiritual, es decir, comprendo, finalmente veo, valoro. El punto es, cuando veo, aprecio y valoro, ¿qué hago con esto? ¿Qué plan tengo yo para llevar adelante estos conocimientos, este tesoro en el fondo adquirido, para poder poner esta lámpara, esta luz, no bajo una cama o en un rincón de la casa, sino que ponerla en la parte más alta, ¿cierto?, para que ilumine a los demás. Ahí está el desafío. Está el desafío en el plan, en qué vamos a hacer y cómo lo vamos a ejecutar para seguir difundiendo esta luz como método de ayuda para los demás, porque partió de nosotros mismos. ¿Bien? El anclaje y el momento que estamos viviendo, querido equipo, es una sensación agradable. Sí, bonito. Agradable sin duda, porque vamos comprendiendo, ¿ya? O sea, yo antes no entendía, hoy día entiendo más. Eso siempre es salud para el alma. ¿Bien? Bueno, estamos sanándonos también, por supuesto, estamos psicoeducándonos, estamos sintiendo esta emoción positiva desde la razón, ¿cierto? O sea, estamos aplicando con nosotros mismos el método. ¿Bien? Entonces, para organizar el proceso de observación es importante preguntarse. Una buena pregunta, con una buena pregunta está resuelta la mitad del problema. Hacerse una buena pregunta es clave para guiar el conocimiento, el diagnóstico y llegar a elementos que nos ayuden a tomar decisiones. ¿Bien? Para organizar el proceso de observación es importante preguntarse lo siguiente: ¿qué fenómeno nos interesa conocer de una situación determinada? En esto hay que ser súper específico, determinar el fenómeno con nombre y apellido que queremos observar. No podemos decir, un observador no puede decir voy a observar el clima. ¿Qué parte del clima voy a observar? ¿Qué elementos del clima vamos a observar? ¿Ya? Entonces, ¿qué cosas son las que nos interesa conocer de este fenómeno? Definir los elementos del fenómeno que vamos a conocer, con nombre y apellido. ¿Dónde lo vamos a observar? ¿Lo vamos a observar en China? ¿Aquí en esta casa? ¿En la casa del vecino? ¿En mi casa? ¿En el grupo Resanar? ¿Dónde? ¿Ya? El dónde es muy importante. Eso define un encuadre. ¿Cómo lo vamos a observar? Lo vamos a observar a través de, por ejemplo, a través del computador, es decir, a través de la comunicación virtual. Lo voy a observar a través de, no sé, de una conversación, a través de qué herramientas. El cómo es muy importante. El cuándo lo vamos a observar, todo tiene que tener una fase en el tiempo. Lo voy a observar a partir de
O sea, nosotros nos estamos observando hoy día y hasta ahora en una fase de tiempo determinada, ¿cierto? Ahí está la respuesta del cuándo lo vamos a observar. ¿Qué vamos a hacer con el registro? Ya lo decíamos delante. ¿Para qué nos sirve registrar? ¿Qué haremos? ¿Lo guardamos o lo usamos para ampliar conocimiento y poder apoyar más conocimiento en un equipo con los demás? Una vez realizada la observación, ya es una ejercitación y consta de una sola experiencia o de una secuencia de observaciones. Ahí está, observen ustedes, una sola experiencia o una secuencia de observaciones. Todo cambia, todo cambia. Por lo tanto, lo que observamos ayer posiblemente no sea lo mismo que hoy día. Esa es la función heurística. Secuencia de observaciones para acumular conocimiento y volver atrás para retomar aquellos elementos del conocimiento que fueron registrados. Habrá que contestarse las siguientes preguntas. Y aquí es donde surge el nuevo conocimiento. Y es donde nuestros actos como observadores e investigadores nos llevan, digamos, a ir tras mayor conocimiento para aplicarlo. ¿Qué cosas descubrí? Esto de la leche de 3 días. ¿Qué cosas descubrí? A lo mejor descubrí cosas nuevas. Descubrí que la leche tibia, a lo mejor, si bien me hace dormir bien, resulta que no me hace bien para el estómago. Y eso, no sé, ¿ya? ¿Qué cosas fueron las que esperaba y cuáles fueron diferentes? Decíamos que eso es la hipótesis, la comprobación de una hipótesis, ¿cierto? ¿Qué hago con los datos recogidos para mi trabajo, para que mi trabajo sea productivo? El trabajo productivo es los frutos que veréis. ¿Ya? Entonces, hemos terminado y estamos en la hora más o menos, ¿cierto? Y las personas que quieran hacer preguntas, compartir, algún comentario, dudas, enfoques, opiniones, que la emocionable también. Coloca la pantalla completa, Jorge. Eso. Yo quiero compartir algo sobre lo último que habló Jorge, el tema de la heurística. Bueno, un poquito tomándolo por el lado de la red Sanar, hablábamos de que hay cambios que se han hecho y como tipo de la red también se reestructuró en el sentido de cómo llegamos a los heridos. Yo creo que el doctor también acá y el equipo hizo un gran trabajo este año, no es que uno se quiera ensalzar, pero es la realidad. Al observar este mundo rápido con el COVID, con todo lo que sucedió y con la incertidumbre en la que hoy nos encontramos, todo este cambio ha servido para poder tener otro tipo de observación, incluso con las personas vía internet, vía Zoom, las distintas formas de comunicarse hoy día. Entonces, nosotros adquirimos otros conocimientos en la observación y además vemos el comportamiento de los otros, observamos el comportamiento y se va viendo cómo la red hoy día puede llegar a otras personas, incluso no solamente del mismo lugar donde nosotros estábamos. Podemos llegar a otros países, otras ciudades en el país, y podemos unirnos también con otro tipo de conocimiento, con otras culturas, por ejemplo, y eso nos ha ido enriqueciendo. O sea, yo destaco esta forma de que la red también nos ha llevado a una nueva forma y poder también observar esto, que es súper importante, el aprendizaje. Lo primordial de esto es el gran aprendizaje que hemos tenido todos en este periodo con este COVID. Eso es una... Sí. Este es el primer capítulo de 4, ¿eh? Sí. Toda esta fase. Tuve que levantarme 2 veces porque se levantó una tormenta. Tuve que prender la luz, todo se puso todo oscuro. De golpe. Qué malo. Qué lástima que tenga el audio tan malo, Alicia.
Es por lo mismo, por el clima que hay allá en Claro, hay interferencia, Es por lo tiene mismo. interferencia. Sí. Ah, no, digo que este tema Baja y de sube. la observación Mala. Mira, Alicia, Alicia no se escucha. no se escucha. No, Ahora sí. a ver, ahora sí. Ahora, Ahora, a ver. Escucha muy bajo. Está hola, transmitiendo ahora. en Hola, Morse. ahora sí, ahí bien. En Bueno, Morse. no, digo que esta es muy importante y no tan fácil de aprender, porque, bueno, todos sabemos que no es fácil ser objetivos. Entonces, Exacto. tiene mucha interna que tenga con estar lo mejor plantado posible, con los pies sobre la tierra, tener mucho cuidado con eso de interpretar. A veces somos muy ligeros para hacer interpretaciones. Enseguida interpretamos. Esta persona es así, dijo esto porque piensa lo otro. Y si nos ponemos a pensar, podemos sacar nuestras propias conclusiones, pero nos podemos equivocar muchísimo en eso si no tenemos cuidado. De tratar de mantener esa distancia, de no asociar lo que esa persona está pasando con lo que a mí me pasó, con lo que me pasa o con lo que me puede llegar a pasar. Entonces, es una linda técnica. Los registros ayudan cuando se pasa de un nivel a otro, ¿no? Que cada persona pueda pasar con una ficha y con un concepto. También cuidado en poner ese concepto, porque se puede crear un prejuicio al otro que va a recibir ese grupo. Pero bueno, todo eso nos lleva tiempo aprenderlo y tenerlo presente cada vez que entramos al nodo, ¿no? Porque también nuestro estado anímico nunca es igual. A lo mejor un día nos toca ir a los nodos cargando con algún problema, y poder dejar eso en la puerta cuando entro al nodo. Después seguir con lo mío, pero ahí focalizar en lo que está pasando ahí adentro. Así que, bueno, con esto estamos terminando esta primera parte. ¿Qué opinan? Feliz, yo feliz. Sí, me parece que tenemos un sentimiento común de haber llegado a un objetivo, cómo lo pensamos, también con este sistema que era nuevo, los miedos a equivocarnos, quizás nos equivocamos, pero seguimos adelante, y eso es lo principal, ¿no? Poder ir solucionando los escollos que nos presentan y no quedarnos en el camino. Así que me parece que el camino está abierto y ahora queda seguir caminando. Para mí ha sido muy fructífero, la experiencia también, una experiencia nueva, gente nueva que me parece que la conozco, siempre lo digo como que nos conocemos hace mucho tiempo, y eso está lindo decirlo. La verdad es que yo les agradezco un montón al equipo, a todos los alumnos, a la posibilidad de habernos reunido durante todo este tiempo, que bueno, sí, es un sábado, estamos con nuestro tiempo, pero resulte pesado, que uno diga, uy, hoy tengo la reunión, está todo bien. Si algún día nos pasa eso, buscar otro voluntario que diga, mira, hoy no me siento para estar en este grupo. Quédate vos con los chilenos, como los llamo yo, en mi familia. Hoy tengo reunión con los chilenos, les digo. Eso lo conocen ya, a los chilenos, de escucharme hablar. Así que Alicia. muchísimas gracias. Gracias, Alicia, sus palabras muy bonitas. Y va a tener que silenciar el micrófono porque hay una interferencia que hace mucho ruido.
bueno, con el hecho de ser objetivo nos dejó callado Alicia, así que no nos queremos equivocar y nos estaríamos despidiendo, chicos. Si alguien quiere agregar algo, es el momento. Si no, sería hasta la próxima sábado, que sería la última clase o la penúltima. Todavía no lo tenemos claro. Le informamos el otro sábado. Así que un abrazo grande, enorme. Gracias por su participación. Gracias por los aportes y por todo el interés que tienen para ayudar a otros. Así que un aplauso para ustedes. Que Dios nos bendiga a todos, a todos. Gracias. Un abrazo. A nuestras Adiós. familias. Adiós. Adiós. Chao. Chao. Chao.